las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín y Javier Tello para en esta ocasión platicar con el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, sobre los retos que enfrenta esta importante empresa pública. Pemex es una empresa que ha jugado un papel clave en el desarrollo de México y que a la fecha es de enorme importancia para la economía nacional en general y para las finanzas públicas en particular. Asimismo, es una empresa que tiene un enorme peso simbólico para los mexicanos. Sin embargo, la industria petrolera nacional enfrenta hoy una coyuntura crítica. En los últimos 25 años han sido pocos los descubrimientos significativos de hidrocarburos y probablemente ninguno puede clasificarse como un yacimiento gigante. Las reservas probadas han disminuido rápidamente y la producción total de crudo ha ido bajando de manera constante durante los últimos años, al igual que el volumen de exportaciones de petróleo crudo. Ante esta situación, muchos han argumentado que es necesario llevar a cabo una reforma más profunda que la implementada hace 2 años. Y para platicar de Pemex y de los retos que enfrenta esta empresa paraestatal, nos da un enorme gusto tener aquí en el estudio a su director general, a Juan José Suárez Coppel. Juan José, muy buenas noches, bienvenidos a la hora de opinar. Muy buenas noches, Leo, gracias por la invitación. No, hombre, gracias, encantado de tenerte aquí y pues nos acompañan como todos los lunes Héctor Aguilar Camín. Héctor, buenas noches. ¿Qué pasó? Sí. Javier Tello. Leo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entremos, pensamos dividir esta charla en 3 grandes temas. 1, cómo estamos en la situación del petróleo en México. 2, cómo está la situación de la empresa. Y 3, ciertos tópicos particulares que tenemos, como el tema de la refinería, del sindicato, etcétera. Déjame comenzar, Juan José, con el primer tema. ¿En dónde estamos en materia de petróleo? Sabemos que llegamos a producir 3.600.000 barriles de petróleo diarios y luego bajó a menos de 3 millones y entiendo que se ha estabilizado, ¿no?, la producción. ¿Por qué no nos cuentas dónde estamos en producción de petróleo crudo? Muy bien. En nuestro máximo promedio anual fue 3.3. 3.4 en el 2004. En ese entonces el 65% de la producción era Cantarell. Cantarell producía 2.1, 2.2 millones. Hoy en día estamos produciendo cerca de 2.6, 2.580 y tantos ahorita. Y Cantarell produce alrededor de 540. Se ha sustituido con Kumalop-Sap, ¿no? Con Kumalop-Sap, con otros varios campos que se empezaron a desarrollar desde el sexenio pasado. Entonces aquí el punto, por ejemplo, es que si separas por un momento a la producción de Cantarell, el resto de Pemex incrementó la producción en casi, del 2004 a la fecha, en casi 1 millón de barriles. Y eso fue Kumalop-Sap, fue crudo ligero, fue Tabasco, fueron varios yacimientos. Entonces el punto es, si tú buscas qué país pudo aumentar en esos 750.000 barriles de 2005 a la fecha, como hicimos nosotros, ningún país lo logró. Entonces ahí no es que ningún país nunca haya podido aumentar en 5 años 750.000 barriles. Pero en este periodo nadie lo logró, no es algo fácil y no es algo que generalmente vemos. En general vemos que, producto de la declinación de Cantarell, tuvimos una declinación mucho menor que la de Cantarell, por todo esto a lo que me refiero. Y la pregunta muchas veces es, pues, ¿qué estaban haciendo? Bueno, estábamos haciendo el desarrollo más importante en el mundo petrolero en esos 5 años. Hay muchas otras preguntas, seguramente, qué pasó con Cantarell y demás, que seguramente tocaremos hacia adelante. Entonces, hoy en día, llevamos casi un año, en junio yo creo cumplimos un año de producción estable en Cantarell, más específicamente en el campo de Acal, que es el más importante, que es el que sufrió toda la declinación. Entonces pues ya pondremos ahí nuestra velita de un año sin declinar en Acal. O sea, ¿están estabilizados en medio millón de barril de petróleo diario, más o menos? Cantarell, sí, que son varios campos además de Acal, está estabilizado en alrededor de 540, 550.000 barriles hoy en día. Cuando llegó a tener un rendimiento de más de 2 millones de barriles Cuando diarios. Llegó a más de 2 millones. Entonces, cuando el hecho es esa
esa estabilización de Cantarell, más esas oportunidades de crecer producción en el resto, ¿no?, de nuestros activos, lo que nos llevan a esperar ahora de cerrar este año claramente arriba de los 2.6 millones de barriles de promedio. El año que entra cerrar el sexenio, si no en promedio, por lo menos sí puntualmente a finales del 12 en más de 2.7 millones, y también tener la certeza de que manteniendo las inversiones que tenemos que mantener, podamos llegar otra vez a los 3 millones de barriles hacia la segunda mitad, finales del sexenio que entra. Javier. Se ha argumentado, de hecho este argumento lo presentó un exdirector de Pemex, que la estrategia seguida en años recientes ha sido más una de crecimiento en la producción más que una administración de el proceso de declinación, y que eso llevó a Pemex a hacer grandes apuestas, sobre todo en aguas profundas, que fueron muy costosas y que no tuvieron grandes resultados. ¿Es correcta esta apreciación? Yo creo que no es precisa. Por un lado, existe un gran potencial productor, un gran potencial petrolero en México. México no es un país agotado petroleramente. Y ese potencial no nada más está en aguas profundas. Ese potencial está todavía en la cuenca del sureste, ¿no? Tabasco, aguas someras, la continuación hacia aguas profundas ahí de Kumalopsap, de los yacimientos de crudo estrepesado, así como Chicontepec, así como aguas profundas también. Entonces es una combinación. Tenemos todavía ahí una gran fortaleza en la variedad de diferentes activos que tenemos que, más que desarrollar, que aumentar la capacidad de desarrollar y descubrir ciertos campos, pero también aumentar la capacidad de producción, aumentar la capacidad de recuperación final, de disminuir la declinación de ciertos campos. Entonces, por ejemplo, hoy en día esperamos que la producción de Cantarell podamos mantenerla entre estos 540 hasta puntualmente 600, pero en promedio 560, 550, de aquí por lo menos al 2016-2017. Esperaríamos que la producción de Kumalopsap, que ahorita está entre 830,000 barriles diarios y 850,000 barriles diarios, y que pudiéramos no crecerla, sino mantener estos niveles por lo menos hasta el 2018. Entonces, estamos teniendo mucho cuidado estamos poniendo un foco muy importante en maximizar la capacidad de recuperación final. Estamos poniendo mucho énfasis en qué tecnologías, en qué expertise necesitamos para disminuir los perfiles de declinación que hemos tenido, y esa es una base muy importante de lo que estamos hablando del crecimiento hacia adelante. Otra base muy importante decías en la introducción que ya no hay campos gigantes. En los últimos 3 años encontramos y delimitamos varios complejos, ¿no? Un complejo, el de crudo extraligero, gas y condensado, el de Simin-Shush. El potencial, la reserva a recuperar de este complejo es significativamente mayor es mayor a 1,5 billones de barriles. Eso, la definición eso es gigante, ¿no? ¿Es más grande que Cantarell, entonces? No, ¿verdad? Cantarell, lo que pasa es que Cantarell sí fue una cosa... Sí, Cantarell no hay otro, ¿no? Sí, era el tercer yacimiento más grande de la historia de la humanidad, creo, ¿no? Sí, hoy en día el presal no es Cantarell. Sí. Puede llegar a ser del tamaño que se lo imagina, pero hoy en día el presal no es el potencial de Cantarell, ¿no? Entonces, aquí el punto es, encontramos un complejo gigante de crudo extraligero y condensado, encontramos otro complejo también extra gigante, es una continuación hacia el noroeste de Kumalopsap, Ayatzil, Tequel, Baksha, son varios campos ahí, que tienen un gran monto de petróleo in situ, más de cerca de 15,000 millones de petróleo in situ, como es crudo extrapesado. De recuperación esperaríamos que estuviera entre el 20 y 25%. Eso también lo encontramos los últimos 3 años. Entonces, con tecnología, con inversión, estamos rompiendo paradigmas, si quieres. Hace poco anunciamos un yacimiento mucho menor que estos de los que estoy hablando, pero que continúa un tren en Tabasco,
donde estamos también encontrando un gran potencial con nueva tecnología de sísmica y de interpretación de sísmica, ¿no? Ahí siempre hemos hablado de que hay un potencial subsal en la parte de Tabasco que va al mar, entonces estamos empezando a entender la geología, la geofísica de ese potencial. Entonces el punto es, esperamos que la producción ya tocó fondo, va a estar creciendo, y ahorita hablamos más de reservas si quieren. Héctor. Bueno, por lo que dices, Juan José, entiendo que no te preocupa, digamos, el corto plazo. Sientes que va a haber petróleo por los siguientes, pues ¿cuántos? El mismo petróleo que tenemos ahora por los siguientes 6 o 8 años, y que en ese sentido, digamos, no hay ninguna crisis seria de corto plazo en la cantidad de petróleo que podemos explotar explotar y vender. ¿Es así? Me ocupa, ¿no? No me preocupa en el sentido que estoy seguro que ahí está el potencial, que tenemos con qué. Ahora tenemos que ejecutar este plan, tenemos que hacer las inversiones que se requieren, y tenemos otra vez que hacer este bonding entre tecnología y capacidad de ejecución, que se ve fácil, ¿no?, desde arriba, pero es complicado hacerlo trabajar. Si haces todas esas cosas, vas a estar en condiciones iguales a las de hoy dentro de 8 años. Iguales a las de 2004, si quieres. Estoy hablando de que podemos llegar a los 3 millones otra vez. Muy bien. ¿Y después? Después, mira, decía hace un momento, Héctor, que México de repente lo vemos como un país con petrolero agotado, ¿no?, muy maduro. En México hemos producido alrededor del 15% en términos de crudo del petróleo originalmente encontrado, ¿no?, del petróleo in situ original. Ese número de Estados Unidos ya es casi del 50%, 40 y tantos. Eso es del petróleo que tenemos localizado, del petróleo ya encontrado, ¿no? Aquí es muy importante el recordar que la naturaleza nos da el recurso ahí abajo, en el subsuelo, ¿no?, que es el petróleo original, el petróleo que estimamos existe, pero pues corresponde a nosotros sacarlo. Y ese sacarlo implica invertir recursos, gente, tecnología. Y ese es el reto. Entonces muchas veces cuando vemos, oye, tenemos petróleo para 10 años, no, tenemos petróleo para 10 años si no le hacemos nada más. Tenemos petróleo para otros 10 años, 20, si invertimos lo que esperamos invertir. Y si encontramos tecnologías y invertimos todavía más y tenemos sorpresas hacia arriba en capacidad de ejecución, tenemos otros 10 años. Eso es sin exploración. Entonces el potencial es de recurso, de mejorando la eficiencia de recuperación, serían 30 años de producción a estos niveles. Y luego está el potencial a encontrar, ¿no?, el petróleo a encontrarse, el petróleo, el recurso a encontrar, que obviamente suena mucho a reservas deseadas más que probables, posibles y probadas, pero pues más que eso son estudios de cuencas en los cuales esperaríamos tener por lo menos otros 30 años, y ahí es donde está la gran importancia de aguas profundas. Alrededor del 60% de este otro recurso estimamos está en aguas profundas. Pero entonces, en la situación institucional en que estás ahora, con la estructura empresarial que tienes ahora, con los recursos de inversión que tienes ahora, ¿te alcanza para esos 20 años de explotación de esos nuevos yacimientos que te permitan mantenerte, digamos, en 3.3 millones de producción de barriles de petróleo al año, como digamos en el pico de 2004? Ajá. ¿Nos alcanza? ¿No necesita nada la empresa? Así, No. ¿Está bien? No. ¿No tiene problemas? Le falta No, más. ese era el segundo segmento. Estamos hablando del recurso, ahorita hablamos de... Porque con esto que me estás diciendo, Ya acabamos. si yo fuese, digamos, un agente que puede tomar decisiones, lo último que me plantearía es la reforma de Pemex. Lo último que me plantearía. Si así como está, va tan bien, pues realmente, ¿para qué hay que cambiarlo? Y además, en una espiral de crecimiento del precio internacional del petróleo, pues mucho menos. Es más, quitémosle más a Pemex y traigamos más a los agujeros del presupuesto federal lo que Pemex nos da,
y pongámonos que estamos en camino de otra fiesta petrolera. A ver, propongo una cosa, vamos a hacer aquí una pausa y regresamos precisamente a hablar ya de la empresa, ¿no? Nada más me quedó una duda, de lo que estamos produciendo ahorita, ¿cuánto estamos exportando? ¿Alrededor de 1.200.000 barriles? Alrededor de 1.200.000, eso varía. El año pasado fue un año muy difícil para refinación, tuvimos muchos paros no programados, tuvimos que reparar muchas plantas de alto valor, bajamos el proceso de crudo, ¿no? A raíz de esos paros, y eso hizo que de repente estuviéramos importando hasta 1.4. Ahorita esperaríamos producir 2.6. 2.6 de crudo. De crudo. ¿Y exportar? Refinar este año cerca del 1.3. En promedio en el año, ¿no? Pues llegaríamos a finales arriba del 1.4. Entonces esperaríamos en promedio estar exportando 1.2, 1.3 millones al exterior. Digo, porque esto es importante, Héctor, porque tú hablabas también hacia el futuro, pero hacia el futuro también esperemos que la economía mexicana siga creciendo y demandando, por lo tanto, más petróleo, ¿no? O sea, hay que producir más petróleo. ¿Tú también, rápido, antes de irnos a una pausa, aguas profundas, entonces tú lo ves como un proyecto también a futuro, o sea, no es un tema a corto plazo. Sin duda hay que empezar a trabajar cosas desde ya, pero ese petróleo sería explotado muy a futuro. O sea, no es un tema de ya. No. Para mantener o para llegar a esos tres. Existe un gran potencial, pero pues llevamos diciendo que existe ese potencial desde 2004, ¿no? No nos hemos quedado paraditos. 7 añitos nada más. Los pozos que se han perforado en aguas profundas, 14 hasta la fecha, nos han permitido calcular un recurso recuperable, una reserva recuperable del orden de 600, ahora más, ¿no? de 600, 700 mil millones de barriles, perdón, 700 millones de barriles. Esto básicamente es un campo muy importante de gas, que yo creo que nos da el potencial de tener una provincia de gas todavía más importante, varias veces este campo. Estamos empezando a hacerlo, estamos haciendo los planes de desarrollo y esperamos poderlo empezar a desarrollar el año que entra, ¿no? Es gas en profundidades de agua de 1.400 metros, alrededor de 60, 80 kilómetros de la costa, está bastante cerca en Veracruz, un poco al sur del puerto, y esperaríamos tener primera producción por ahí en 2015. Entonces, sí, hay mucho potencial, pero hemos avanzado. Esto es sin contratos, ¿no? Estos son desarrollos propios de Pemex, ¿no? Entonces, lo que hemos estado invirtiendo se ve en aguas profundas, además de que se ve en exploración, ¿no? Como decía antes. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos pues al nervio de esta discusión, que es la situación actual de Pemex. Les recuerdo que nos pueden enviar comentarios a mi cuenta de Twitter, y regresamos en un momento más aquí a seguir platicando con el director general de Pemex, Juan José Suárez Comer.